Buenas tardes, profesor. Nosotros vamos a presentar lo que es la unidad 5, denominada como convertidores, específicamente el subtema 5.3, funcionamiento del DAC. Nosotros somos el equipo 3, conformado por Jara González Pedro, Martínez Ortiz Mari Carmen, Matus Toledo Ronnie, Reyes Hernández Salma Paola y su servidora Montalvo Gómez Heidi Semi. Bueno, ¿qué es el DAC? Bueno, el DAC es un convertidor digital analógico. Son dispositivos que convierten los datos de señales binarias a señales analógicas o señales en tiempo continuo, ya sea de corriente o voltaje. Existen diferentes componentes que pueden realizar este proceso. Es decir, que todos los dispositivos que tienen una salida analógica de audio o que producen sonido directamente de una fuente digital tienen un DAC en su interior, y dependiendo de la calidad de este sonido será mejor o peor. Estos se clasifican en clase A, que son los de mejor calidad. La clase B es un conversor que es suficiente para la mayoría de aficionados, que por lo general es la mejor en cuanto a calidad-precio. Y por último son los dispositivos de clase C, que se adaptan mejor a los usuarios acostumbrados al mundo portátil o a aquellos que buscan una salida sencilla a los problemas de conexión. En cuanto al funcionamiento de los DAC, como bien lo mencionaba mi compañera en su concepto, este se va a basar en la conversión de una entrada digital a una analógica o viceversa, como podemos observar en las imágenes. Esto va a ser gracias a la utilización de algún tipo de interpolación para que se pueda llenar esta información entre los pulsos. Además, también hablamos de que puede, como vemos en la imagen, puede entrar una serie de bits y dar como respuesta una salida de tensión. Asimismo, por poner un ejemplo, si tuviéramos una entrada de bits 001 y su entrada de tensión fuera 1, todas estas salidas que nos dé como respuesta el DAC tienen un tipo de factor proporcional, que es lo que va a dirigirse en cuanto a lo que nos dé el DAC como resultado. Cabe mencionar también que un conversor DAC de audio puede reconstruir la señal original, siempre y cuando éste cuente con un ancho de banda necesaria para que se pueda realizar dicha información. Okay. Como ejemplo tenemos al convertidor analógico o DAC en 0800, el cual es un convertidor digital de 8 bits con una salida de corriente, pero este requiere al menos de un convertidor de corriente el cual le permita amplificar la señal y así poder obtener un voltaje que dé la salida. La diferencia entre los DAT asíncrono y síncrono es que un DAT síncrono es aquel que suele sincronizar la frecuencia a la que trabaja nuestro ordenador, es decir, con la que está trabajando la entrada de audio que tiene el dispositivo. Y un DAT asíncrono es principalmente porque los relojes del PC son a veces menos precisos debido a los componentes utilizados. Y mientras que un DAT es la prioridad, en el ordenador no lo es. Ventajas de un DAT. Las ventajas que debemos considerar de tener un DAT es que puede leer de forma nativa la mayoría o todos los formatos de audio disponibles que hay. Es algo bastante útil. Y alguna de las otras ventajas es que evitamos el ruido de fondo de las interferencias que provocan los componentes del mismo al estar aislados de estos. Existen situaciones donde es necesario usar DACs y también existen situaciones en donde en realidad no es tan importante la utilización de uno. Por ejemplo, si se necesita conectarlo a un ordenador, es importante usarlo siempre, ya que se puede notar al conectarlo que va a haber una gran mejora de la calidad y una gran reducción de ruido. Pero al contrario, en el caso de los móviles, realmente no es necesario usar un DAC, ya que estaríamos cargando un peso extra. Y en este caso, si el dispositivo lo usamos en casa, en esta situación podría usarse más que nada
DACs USB. En el caso de un reproductor de DVD Blu-ray, al no contar con un DAC de este tipo, la calidad y la diferencia pues va a ser bastante notable cuando se utilice un DAC. Pero en el caso de reproductores portátiles, realmente no es necesario usar un DAC debido a la calidad del mismo. Bueno, las aplicaciones de los DAC. Los DAC se utilizan siempre que la salida de un circuito digital tiene que ofrecer un voltaje o corriente analógica para impulsar o activar un dispositivo analógico. Bueno, tenemos lo que es el análisis automático. Los ordenadores personales pueden ser programados para generar las señales analógicas, que es a través de un DAC. Bueno, y necesitan para analizar circuitos analógicos. También tenemos lo que es el control de amplitud digital. Un DAC multiplicativo se puede utilizar para ajustar digitalmente la amplitud de una señal analógica. También tenemos lo que son los convertidores AD. Bueno, varios tipos de convertidores AD utilizan unos DAC que son parte de sus circuitos. Y también tenemos lo que es el control, que la salida digital de una computadora puede convertirse en una señal de control para ajustar la velocidad de un motor o para controlar casi cualquier variable física.